¿Qué tal amigos? Gusto en saludarlos. Hoy 6 de junio del 2019 estamos en Culiacán, Sinaloa para realizar una entrevista a la profesora Raquel Ramírez sobre su experiencia docente. Soy la profesora Raquel Ramírez León. Tengo 72 años de edad. Me jubilé hace 24 años, en enero del 95. ¿Usted dónde nació? Yo nací en Guasave, Sinaloa, pero por cuestiones de que en esa época no había más que hasta secundaria, no había ni una preparatoria, menos otra carrera. Mi papá creyó conveniente que nos tendríamos que venir a Culiacán porque mi hermana mayor había terminado la secundaria y yo había terminado la primaria. Entonces mi hermana, si tenía que estudiar, no había, vivía mi abuela aquí, pero mi papá no quiso venir a darle lata pues a que estuviéramos con mi abuela porque ella era una persona muy mayor, muy grande. Entonces decidió mi papá venirnos aquí. Éramos 7 en ese entonces, yo tenía 6 hermanos. ¿Y aquí qué estudia? Aquí entramos a la secundaria, yo a la secundaria de la normal. La primaria, ¿dónde la estudió? Yo la estudié en Guasave. Y aquí entonces Entro a la secundaria, ahí a la normal, mi hermana entra a profesional y yo a la secundaria. Mi hermana me llevaba 3 años de ventaja en los estudios porque yo repetí sexto año porque me enfermé. ¿El nombre de su hermana? Mi hermana Magdalena Ramírez, a la que fue a ver usted. Okay. Y ya su etapa en la secundaria, ¿qué maestro recuerda usted? Precisamente, fíjate que acabo de recordar, de compartir un recuerdo a propósito del Día del Maestro. Yo recuerdo con muchísimo cariño a mi maestro de sexto año, Raúl Varo Santos se llamaba. Se llama, creo que vive todavía. ¿Raúl? Raúl Varo, Varo con B grande, Varo Santos. ¿Por qué lo recuerda? Porque me gustaba mucho la historia y el español, han sido mis materias favoritas. De hecho, yo trabajé en secundaria y en preparatoria con esa área. Él estaba muy joven en ese entonces, yo creo que haber tenido unos 22 años, yo creo. La historia universal, sus clases eran como si fueran historias de verdad. Yo creo que él le agregaba de su cosecha. Cuando yo repito sexto año, me vuelve a tocar mi profesor. Yo lo recuerdo, aunque nunca lo volví a ver, salvo que lo vi, yo creo, hace como unos, pues más de 25 años, no me jubilaba todavía yo, y en un meeting, marcha que hubo, que desembocamos en el Palacio de Gobierno, yo diviso a una persona, él es una persona blanca, blanca de ojo azul, sonrosado siempre, y yo diviso a ese viejito recargado en un árbol echándose agua. Yo lo reconocí inmediatamente, pero él no. ¿Cómo me va a reconocer si yo era una criatura? Me decían pringa, yo era una chiquita así, delgadita, delgadita. Y entonces cuando yo lo saludo, pues se me queda viendo y digo, no, profesor, usted no trate de encontrar esto que ve aquí en su memoria. No estoy, pero me llamo fulana de tal. Pues sí, se acordó de mi nombre y a lo mejor se acordó de cómo era yo en ese entonces, porque nadie reprobaba en ese tiempo. Recuerdo yo, mi maestro de cuarto año, ese sí ya murió, ese contaba muchos chistes, pero era muy buen maestro. Yo ya siendo maestro, yo decía, quisiera tener yo el modo de ser de mi maestro, Héctor se llamaba, de mi profesor Héctor, o portarme yo con mis alumnos como mi profesor Raúl Varo. Son a los que recuerdo. ¿Héctor qué? Héctor Gagiola López. ¿Y ya por qué decide entrar a la normal? Decidí entrar a la normal por accidente, porque nosotros solamente conocíamos Culiacán porque nos traía mi papá, a mi hermana y a mí, nos traía de vacaciones a un pueblo que está aquí cerquita en Abuelato, que se llama La Sinaloa. Entonces no conocíamos Culiacán, de decir las calles o qué hay, no conocíamos. Entonces mi papá, queriendo que uno fuera más autosuficiente, que no dependiéramos tanto de él, haz de cuenta que nos soltó y nos dijo,
ustedes averigüen a dónde van a entrar, si a la normal, a la secundaria, a la normal, de la universidad, de la prepa. Y entonces mi hermana dijo, no, pues vamos a entrar a la secundaria. Tú entras a la secundaria y yo a la normal. Pero no, a mí no me pidieron parecer. Cuando yo terminé la secundaria, yo le dije a mi mamá que yo no quería ser maestra. Entonces mi mamá dijo, pero tienes que estudiar una carrera corta. Estudia enfermería, trabajo social y no me acuerdo qué otra carrera eran las que eran más cortas, pues, para empezar a trabajar luego. Y entonces, pues ahora pienso, no sé, sinceramente que no sé qué hubiera estudiado si no hubiera sido maestra. No sé, yo creo que dentro de mí sí estaba el maestro. ¿Y de qué generación es? Soy de la generación del 65, 62, 65 de la normal. ¿Y ya cuando sale, cómo es que adquiere su plaza? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, mi marido dice que porque yo tenía palancas, mi papá fue un maestro muy reconocido, fue supervisor escolar, fue junto con otros maestros en un tiempo en que la normal tuvo muchos problemas, cuando recién se cambió allá arriba. Mi papá junto con otros supervisores fueron como la cabeza de la normal, como si fueran el director en 5 personas. Hay una escuela con su nombre de mi papá y era sumamente conocido. Cuando yo terminé, mi papá me dijo que si yo quería trabajar en su zona, que me iba a mandar al Tata. Y mi mamá pues se enojaba, decía, ¿cómo si ayudas a tanta gente, por qué a tu hija la vas a mandar? Pues en aquel tiempo, sin carretera pavimentada, tenía que quedarme yo allá, ¿no? Entonces, pues mi mamá renegó mucho, pero él, aunque él haya dicho que él no metió las manos, pues su solo nombre pesaba, y eso hizo que me mandaran a la escuela Ángel Flores, pasando el puente Tierra Blanca. ¿El nombre de su mamá? El nombre de mi papá, Felipe Ramírez López. Entonces yo empecé a trabajar allí. En cuanto pasa el puente de Tierra Blanca, está una escuela, pero ahí trabajé nada más un año en un turno que llamaron la Secretaría, entonces se llamaba Secretaría de Educación Pública, se llamaba Dirección de Educación Pública, debido al exceso de alumnado, se creó un turno intermedio. O sea, había un turno de 8 de la mañana a 11 de la mañana, y de las 11 a las 3 y de las 3 a las 6. Y yo trabajé en el turno intermedio. O sea, los excedentes del turno vespertino y matutino los pasaron a esa. Ya te tratan de imaginar qué tipo de alumnos nos tocaron. Los que tenían 3 años repitiendo, los que no se aguantaban, los que faltaban, etc. Trabajé muy a gusto. Recuerdo a varios alumnos porque los volví a ver, pero tengo en mi mente yo a un alumno que me dio, desde el primer día, me dio mucha lata. Para antes, cuando a mí me dieron mi memorándum para presentarme a esa escuela, mi papá me sentó por un lado de él y me dijo, a dar cuenta que estoy oyéndolo ahorita todavía, me dijo, nunca seas la última en llegar, ni la primera en salir. Los niños no son tuyos, no tienes por qué gritarles, regañarles, menos golpearles. Nunca venir platicando en los camiones o platicar en sitios públicos de lo malo ni de lo bueno de los maestros, de la dirección, de la escuela, de nada, jamás. ¿Compañeros? Sí, de nunca hablar de los compañeros donde hubiera mucha gente, que tuvieran otra opinión pues del magisterio, de los maestros, entre otras cosas. Entonces yo, cuando tuve ese alumno que se llama Celso Vázquez Cornejo, él era un niño muy inquieto, tenía 13 años, ya había reprobado un montón de años primer año. Les metía el pie a la pasada, les quebraba el lápiz, con el lápiz les picaba la cola, les rompía los cuadernos, les decía groserías 2 semanas.
A las 2 semanas le hablé y le dije, yo tenía 18 años y él 13. Entonces le dije, ven para acá, Celso. Dime qué te pasa, por qué haces esas cosas que tú sabes bien que no están correctas, que tus compañeros se tienen que respetar, ellos no te dan motivo para que tú les hagas esto. Y entonces se enoja, y la escuela esa, no sé si la conoces, tiene unas ventanas así largas, o cuando menos en aquel entonces, no me he fijado ahora. Se enojó, se salió por una de esas ventanas. Cuando estaba a punto de salirse, me dijo, vieja, pero con todas las palabras feas. En mi casa ni mi mamá me regaña, pero yo no lo estaba regañando. Eso yo no lo tomé como que era un regaño. Entonces yo, cuando él me dijo eso, me salí del salón y me fui con la directora y le dije... ¿Estaban los alumnos ahí, los demás? Todos los demás estaban ahí. Me salí y le dije a la directora, ¿sabe qué, profesora? Ya me voy a ir a mi casa. Yo ya me di cuenta que no sirvo para ser maestra. ¿Por qué? Porque el Celso, le dije, ahorita me dijo esto, pero ya se fue, gracias a Dios, ya no te va a dar lata. Pues sí, le dije, pero no era eso lo que yo quería era que cambiara su actitud y que aprendiera, porque no sabía leer. A las 2 semanas exactas llega él con su mamá con un ramo de flores. Y le dice la señora y le jala la oreja y le dice, ¿qué le ibas a decir a la profesora? Que me perdone, que ya no lo voy a hacer. Bueno, dije yo, eso fue todo el año. Durábamos 15 días, le llamaba la atención, se salía, me maltrataba, venía a los 15 días con el papá o con la mamá. Terminamos el año, aprendió a leer. Pero su mamá tenía un puesto de flores en el mercado que está enseguida del correo. Entonces yo era mi camino ese para agarrar el camión para venir a mi casa. Entonces me echaba el grito siempre, profesora, ya él en la prepa y eso, siempre me echaba el grito y me regalaba una flor, un ramo de flores, hasta la fecha. No hace un mes que pasé por allí, me echa el grito y me dice, ay, con mi marido, pero eso con mi marido ha sido también toda la vida, la primera vez que ya estaba grande. Profesora, cómo la quiero, y de besos y todo de mi marido, porque ya es un hombre de 67 años. Y me recuerda y me dice cómo la quiero, profesora, porque me aguantó mucho usted. ¿Y esto está un año ahí nada más en María Flores? Nada más. ¿Y de ahí a dónde se va? Hacen una escuela nueva en Tierra Blanca. Y Tierra Blanca por la calle, entonces se llamaba Tercera, Moctezuma y Eustaquio Buelna y Tercera, creo. Es una escuela nueva. Nos vamos los 2 turnos intermedios que había en la Ángel Flores y en la Agustina Ramírez de Tierra Blanca también. Y me toca el turno de la mañana y me vuelven a dar primer año. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Ahí trabajé hasta el 71. ¿Y de ahí del 71 dónde se va? 5 años duré allí. Del 75, Y tuve alumnos ahí latosos. Tuve un alumno Silvino ahí en 4º año, que parecido al Celso, pero yo siempre consideré que los niños se descomponen, nos buscan qué hacer, qué travesura hacer cuando no tienen trabajo. Entonces él era muy listo, Silvino era listísimo, si terminaba primero y andaba buscando qué hacer. Entonces me vas a ayudar a revisar esta fila, o ve con la directora que me mande tal cosa. Lo mantenía ocupado, no me dio problemas, nunca. ¿Ahí cuántos alumnos tenía ahí? Como siempre tuve como 40, 42 alumnos por ahí. ¿Y de ahí del 71 a dónde se va? Me trabajé un año, pregunté con una amiga que le ofrecieron horas en una secundaria. Me habló y me dijo que le ofrecían horas en la prevocacional de español, que si no le permutaba yo el turno porque ella trabajaba en la Josefa, en la escuela de las niñas. Y trabajé un año nada más.
Me quedaba cerca de la casa, pero no me gustó el ambiente. ¿Trabajó un año en la Josefa? Un año nada más. ¿Por qué no le gustó? Porque eran personas, eran maestras que tenían muchos años trabajando ahí. ¿Puras mujeres trabajaban? Puras mujeres trabajaban también ahí. El único hombre era el inspector. Eran, no puedo explicar, eran muy problemáticas, tenían como dos bandos. Unas no se hablaban con las otras, unas decían que porque, no sé, no me gustó el ambiente. Yo me acercaba con las personas más grandes, siempre me ha gustado tener de amigas o de platicar mucho con las maestras mayores que yo, en todas partes. Trabajé un año, pedí cambio y me dieron exactamente donde yo pedí, a la escuela Paliza, la que está cerca del PRI. Es muy vieja esa escuela también. Y volví, llegué otra vez con primer año. Me dieron primero 2 años y luego trabajé con sexto de septiembre a febrero. En febrero del 75 me cambio a la escuela anexa a la normal, allá arriba en el cerro, donde está ahora la normal. Ahí en la escuela Paliza, ¿a qué compañero recuerda? A ver, llega en el 71. En el 71, llego en el 71 y me voy en el 75. Y entonces el periodo 71-75, ¿qué compañero recuerdo ahí? Pues es que en ese tiempo no éramos tantos maestros, nos conocíamos todos. Tenía compañeros que habían sido mis compañeros en la normal. Había una prima, la mamá de Oscar Liera, por ejemplo, fue mi compañera. Ella fue maestra también. Ella fue maestra, Adelina Cabanillas se llamaba. ¿Cómo? Adelina Cabanillas. Y había otra profesora, María Luisa López, otra la profesora Rosa Yuriar, había muchas personas mayores, pero era otro ambiente, era muy diferente. ¿Alguno de esos compañeros le gustaba la poesía, declamar? Sí, la maestra de danza, la profesora Alicia Montaño era la maestra de danza, su mamá era directora ahí en la Paliza. A mí. ¿Qué hacía? ¿También usted? Era maestra de danza la profesora Alicia. Y dice que declamaba. Declamaba entonces. ¿En qué momento? En algún festival. Y aparte, ella actualmente ha escrito libros de poesía, libros de investigación también, de historia, creo, no sé. De ahí no me acuerdo de alguien más que haya. Alicia Montaño, ¿a qué tiempo fue maestra? Ahí, ha de haber sido maestra, pues yo todavía me salí de allí y ella siguió siendo maestra ahí. ¿Usted dice que también le gustaba la poesía? A mí me gusta y me sigue y he escrito ¿En poesía. qué momento declamó ahí trabajando? No, nunca declamé trabajando. Declamé una vez en un día del maestro. ¿Qué fecha se acuerda? Pues no me acuerdo exactamente, pero era la fiesta del día del maestro de los jubilados, es más. Hay una poesía muy bonita que dice: maestro, ¿dónde está el monumento que el pueblo y el gobierno en tu honor han levantado? Y me gusta escribir poesías, me gusta escribir, tengo empezado un anecdotario familiar. Mi papá era una persona especial, tenía muchas anécdotas y yo creo que no es que yo haya sido su consentida, sino que conmigo encontraba algo para contarme cosas que a mis otros hermanos nunca les contó. Sus anécdotas, por ejemplo, yo podía pasar horas platicando con mi papá y otro de mis hermanos nunca lo hizo. Mi hermana mayor tal vez sí, pero no platicaban de lo que yo platicaba, pues. Entonces tengo empezado eso, que no sé cuándo lo voy a terminar. Y he escrito poesías porque cuando había homenajes en alguna fecha histórica, en los libros que podían servirle a uno para escoger poesías, nunca encontraba uno
una poesía que fuera para niños de primero o de segundo, por ejemplo. ¿Aún en los libros destinados a la primaria? Sí, o en cualquier libro de poesías que se quisiera yo encontrar una poesía Hidalgo, no encontraba para niños de primero, entonces yo escribía mis poesías. Que de quien escribí, por ejemplo, de Cristóbal Colón, nunca encuentra uno. En tercer año yo escribía la poesía. Me gustaba mucho todo el área de español y no fue gracias a mis maestros, aunque me esté mal decirlo, fue gracias a mi papá. Mi papá era un maestro que sabía de todo lo que le preguntaba. ¿Cuándo empieza usted, digamos, a escribir esos poemas? Yo, desde que estaba en la normal, yo creo, de amor y desamor, cuando me hacía enojar. Ahí conoce a su esposo, dicen. Sí, en la secundaria. secundaria. ¿Cómo fue que se conocieron? No me acuerdo. El otro día le dije, Gordo, ¿tú te acuerdas la primera vez que me viste? No. Pues yo por más vueltas que le doy la fecha exacta, precisa, decir, este día te vi, porque estuvimos juntos desde primaria y secundaria y yo no lo vine viendo hasta en tercero. ¿Y cuando él sale de la normal, iban en la misma generación? Sí, en la misma generación. ¿A él a dónde lo...? A Mazatlán. ¿Y cuánto tiempo estuvo allá? Estuvo hasta el 71. ¿En qué momento se casa? Nos fuimos a vivir juntos primero. Nos casamos después. ¿En qué año se van a vivir? En el 73. ¿Aquí en Culiacán? Aquí en Culiacán. ¿Y él Él pidió cambio y se vino. en ese año? En el 71. 72, él se vino en el 71. Y digamos, a otro año se juntan. En el 73. Ajá. ¿Y usted ya del 75 a qué escuela va? Allá en la anexa, a la normal, allá arriba en la sí. loma. En ese periodo del 71 hasta el 75, ¿cómo fue su convivir con él? Pues? Porque era maestro, ¿cómo? Pues él trabajó menos tiempo en primaria. Él trabajó menos tiempo en primaria, él luego trabajó en la secundaria. Yo no estudié la normal superior. Yo estudié en el Centro de Idiomas de Español, pero porque me gustaba siempre. Yo podía hasta inmodestamente, yo podía decir que sabía más que un maestro que hubiera estudiado la normal superior. Muchas cosas de español yo las aprendí a través de mi papá. Entonces, cuando el director de la secundaria donde él trabajaba era amigo de toda la vida de nosotros, un día me habla y me dice, ¿no quieres ir a trabajar ahí unas horas ahí en la secundaria? Y le digo, me van a poner, pero no me van a dar, pero yo no tengo normal superior. No importa, me dijo, no importa, yo sé a quién le estoy diciendo que vaya a trabajar. Y empecé a trabajar, pero inmediatamente me inscribí en el Centro de Idiomas, que de 9 trimestres no hice más que 3. Hice 2, el octavo y el noveno. Presenté examen de ubicación y solamente hice 2 trimestres, los 2 últimos. Ya me dieron mi diploma, porque era de coche también, el cuero que le daban en ese entonces. Y ya con ese papel, pues sí valía, en el escalafón valían puntos. No era lo mismo que haber estudiado en la normal superior. Pero a veces, aunque el papelito habla, a veces lo que sabe uno también cuenta. Ahí me tocaba ayudarle, hay un maestro ahí que le gustaba mucho la cuestión de la me lloran los ojos con el aire a mí. No, lo que va a hacer es que la cuestión de las poesías, y siempre me pedía que le ayudara con los concursos de poesía individual, de oratoria, de poesía coral, ¿En qué año sería? Ese año, ya fue en el 88. En ese entonces empieza a trabajar en secundaria. En el 88. Pero en la primaria también, a mí siempre me gustaba ser maestra de ceremonias, la de danza, que era una maestra muy buena, le gustaba armar sus cuadros de danza, pero le gustaba que alguna persona, algún maestro,
diera una reseña de lo que se trataba su cuadro, y generalmente me escogía a mí, no sé si por mi voz, no sé por qué, pero siempre me escogía. Me gustaba mucho ser maestra de ceremonias, me gustaba participar en los concursos de poesía y nos traíamos generalmente uno de los 3 primeros lugares. ¿En particular tenía algún libro, algún autor que le gustara leer? ¿Para leer qué? Por ejemplo, no sé, sobre poesía, sobre cuentos, leyendas. No, especial no, porque acostumbraba a leer de cualquier cosa, pero no sé por qué, inclusive cuando yo trabajé ahí en la Nexa, hubo una vez unos cursos primero de teatro escolar, teatro de sombras, teatro guiñol, y escogieron a 2 maestros de la zona, de cada zona escolar del estado, y me mandaron a mí. Posteriormente hubo un concurso de teatro de sombras y no encontrábamos una obra. Me acuerdo que había en el libro de tercer año de primaria, había una lectura que se llamaba El Rey Midas, era aquel rey que convertía todo en oro. Entonces yo le hice una adaptación, yo incluí, no venían diálogos, la lectura nomás trataba de quién era, dónde vivió y qué hacía. Entonces yo adapté de tal manera que yo hice los diálogos, los personajes, y entre una maestra y yo hicimos los monos y todo eso, y ganamos el primer lugar en la zona. Y en eso siempre me gustó. ¿Dónde lo presentaron? Participar. Pues no recuerdo ahorita en qué escuela, porque generalmente las sedes de esos concursos eran alguna escuela de esa zona escolar. ¿A los niños se lo presentaron? A los niños también. Sí, se llevaban a los niños también. Ya ven que a lo largo del año hay, por ejemplo, algunas fechas como el Día de Muertos, el 20 de noviembre. En esa fecha, o el Día de las Madres, el Día del Maestro, sí. ¿Usted hizo alguna actividad cultural así? Sí, cómo no, todo eso en Navidad, en esas fechas, cómo no, las ofrendas, ¿cómo se llaman? De los muertos, pues, el Día de Muertos, con los alumnos, que inventaran sus calaveras. La verdad es que muchos de mis alumnos, yo creo que sobre todas las cosas, cuando yo tuve cuarto, quinto y sexto, la materia que más les gustaba era el español, y la que menos les gustaba, como a mí, era la geografía. Yo, para cuestión de datos, de fechas, de ubicación, de ubicar tiempo y espacio, muy mala. No se me daba a mí eso, pero el español sí. El caso es que a mis alumnos de grados de cuarto, quinto y sexto, la materia que más les gustaba era el español. Entonces aprendieron a hacer versos, les gustaba componer canciones, les gustaba componer poesías. Recuerdo una vez que en Navidad, para las fechas de diciembre, el arbolito que pusimos al fondo del salón eran unas esferas que ellos hicieron, y en cada esfera era un cuarteto con rima y contar los versos y todo. Y todo el mundo le tomó fotos y nos felicitaron y todo, porque era un trabajo que hasta creyeron que yo les había dado los versos, ¿no? Que yo les había dicho, tú pon esto y tú pon esto y tú esto otro. Pero no, ellos lo habían hecho. En la independencia, Víctor, hacía también actividad. No, generalmente era el homenaje general. Entonces sabía que entre todos se aprendían alguna poesía, pero en las escuelas primarias es un homenaje y se va responsabilizando en cada fecha a un maestro diferente, pues se programan desde el principio de ciclo escolar. En la escuela Nexa, se llama Benito Juárez, licenciado Benito Juárez, anexa a la Normal de Sinaloa. Ahí trabajé desde el 75 al 88. Ahí también sobre el aspecto cultural que me puede compartir. ¿Cómo? Sobre los niños, el trabajo con los niños. Esa escuela
se caracterizó desde antes, desde que estaba allá por la Victoria, de tener unos alumnos diferentes. Eran diferentes por esto. Es una especie de laboratorio de la escuela normal. Teníamos alumnos de la normal que iban a observarnos determinados días de la semana y alumnos de diferentes grados de la normal. En aquel entonces que eran cuatro años los que estudiaban para maestros cuando ya nos fuimos para allá. Entonces continuamente teníamos ahí alumnos que nos estaban observando nuestro trabajo. Eso quería decir que uno tenía todavía que esmerarse más en realizar cada tema de la mejor manera posible, que se distinguiera bien qué método estaba utilizando uno, que el material lo hubiéramos hecho entre todos, que todos participaran. O sea, era diferente el trabajo de otras escuelas. Aquí tenía uno que esmerarse más. Entonces los alumnos también actuaban de diferente manera, que en otro les da como una sensación de pena, hasta el maestro también, ¿no? Entonces mis alumnos o los alumnos de esa escuela estaban acostumbrados siempre a participar mucho con los muchachos. Ya no tenían ellos, no les daba ni vergüenza ni nada. Y culturalmente, generalmente eran participaciones con los padres de familia, a veces a eventos, algunas conferencias, se les invitaba a conferencias, no sé qué otra cosa, cuando nos tocaba ser sede de algún concurso, participaban los alumnos. Ahí en Anexa, ¿a qué compañero recuerda? A todos. No, en los años que yo estuve, hubo maestros que salieron porque se jubilaron, que regresaron, pero éramos muy conocidos, o sea, no éramos tantos, todos nos conocíamos, a todos los recuerdo con mucho cariño, trabajé muy a gusto, trabajé yo 17 años, desde 13 años trabajé, muy a gusto. ¿A alguno de los compañeros les gustaba la poesía, declamar, cantar? Al director de la escuela. ¿Quién? El profesor Agustín Torres se llama. Aunque no todavía me dijeron que se había muerto, pero no creo yo. No, él tocaba la guitarra muy bonito y cantaba. En las reuniones que hubiera allí en la escuela, porque hubo un concurso y nos quedábamos todos los maestros ahí, cantaba él y siempre me decía que yo lo acompañaba, porque a mí también me gusta mucho cantar. Me gustaba, yo creo que ahora ya no puedo cantar. A mí se me fue una poca de mis ganas de escribir y de cantar a partir de que murió mi papá. ¿En qué año? Hace 17 años. Hace 17 años. Yo creo que yo era muy fiestera. Yo no me perdí una fiesta del maestro. Y a veces él y yo nos llevábamos a mi papá. Y a partir de que mi papá murió ya no volví a ir a ninguna fiesta del día del maestro. ¿Y cuando iban a la fiesta del maestro, ahí iba su esposo usted? Sí, siempre. ¿Bailaban? Sí. ¿Cantaba usted? Sí, me gustaba ¿Qué mucho cantaba? cantar. ¿Qué le gustaba cantar? Rancheras. Cuando estaba en la clase con los niños, cuénteme una clase muy corriente en mientras estuve en la Anexa, una clase normal, una semana, cuénteme cómo era. Pues no sé, pues generalmente empezaba uno con español. No era yo de las maestras que llegaba platicando lo que me había pasado, esto no. Más bien yo quería que los niños se interesaran en descubrir que yo ya llevaba en mente qué lectura, qué página del libro íbamos a ver de lectura, para de allí comentarla, buscar, como todos los maestros, buscar si había alguna palabra que no entendían, si entre todos a lo mejor había alguien que supiera el significado. Y algo en algún momento
me decía que podíamos pasar de ahí a la clase de matemáticas, utilizando cualquier evento que hubiera en la lectura. Y generalmente uno trabajaba con español y matemáticas antes de la hora del recreo. Y luego ya después del recreo trabajaba uno con las otras áreas. Pero había menos tiempo porque cuando uno llegaba en la educación física llegaba la maestra de costura, llegaba la maestra de danza y era menos tiempo. Por eso lo más importante, aunque todas las áreas son importantes, lo más importante era el español y la matemática, si la veía uno en la mañana. ¿Cómo eran los muchachos? ¿Cómo se portaban en general los niños? Conmigo siempre bien, conmigo siempre bien. Yo siempre fui muy exigente. Y en mis narices hubo algún niño, una vez recuerdo, una hija de una amiga mía, que su hija más grande fue mi alumna, pero era muy seriecita. Cuando la otra que no se aguantaba iba a llegar a cuarto año, tenía cuarto año en ese entonces, mi amiga le dijo a su hija, vas a ver, ahora sí se te va a poner bueno porque vas a estar con Raquel. No, hombre, ni vaya siendo, yo no quiero estar con ella, olvídate. Pues no, dije yo, porque era de un carácter muy fuerte. Yo soy de un carácter muy fuerte también. Pero yo era muy exigente. A mí me gustaban las cosas bien. Nada más de que porque ya terminaste, no, mijito, corrígeme aquí. Y desde antes se le daban las instrucciones. Tú vas a hacer esto de esta manera. No quiero escrito. ¿Tenía algún método? ¿Había algún método? Pues había diferentes. Los métodos eran para cada área. Para trabajar el español y para trabajar la matemática, pues había un método especial para cada área. ¿Cómo era? Por ejemplo, para la lectura, para aprender algún concepto de gramática, por ejemplo, no era una regla que pudiera decir eso está escrito, porque tiene mucho que ver también la iniciativa del maestro. Puede decir el programa que tú vas a hacer lo que escriba 100 veces la palabra para que ya no se le olvide cómo se escribe, pero no da resultado así, memorizar no es. Las matemáticas requieren de razonamiento, no de memorización. Entonces muchos maestros creen en segundo año, por ejemplo, que aprenderse las tablas de 2 por 1, 2 por 2, eso era muy bueno, no es cierto, es razonar que 2 por 2 no es aprendértelo de memoria, es razonar que el 2 veces es 2 por 2 y 2 veces el 2 es 4. No va a aprender 2 por 2, 4 y ya de memoria, ¿no? Entonces hay que hacer que el alumno vaya descubriendo y descubra realmente algo. ¿Y por qué dice usted que era exigente? ¿Cómo? ¿Usted se sentía así o cómo? Sí, y también mis compañeros decían a veces, porque yo no los quería tener, me gustaba mucho trabajar por equipos, aunque muchos maestros decían que no les gustaba porque se hacía mucho relajo, de eso se trataba. Un equipo de 5 niños se tendría que poner de acuerdo y no se iba a poner de acuerdo en silencio, ¿verdad? Y entonces 10 equipos de 5 pues era un relajo realmente, pero dentro del relajo había orden y a mí eso era lo que me gustaba, que no los quería sentados como estatua, pero tampoco se valía que hicieran lo que ellos quisieran, ¿no? En ese aspecto. En el otro aspecto que también era muy exigente, era por ejemplo en las cuestiones de las tareas. Yo decía, la tarea me la vas a presentar así, de este modo. No lo hacías como yo te lo pedí, pues había que volverlo a hacer. ¿Cómo calificaba? ¿Dónde concentraba la nota? Había una lista. Esa lista tenía los nombres y los aspectos de las materias, ¿no? ¿Trabajaban por objetivos? Por objetivos, eran objetivos. No sé cómo trabajarán ahora, yo dejé de trabajar desde el 88, yo no trabajo en primaria. ¿Usted en su clase en algún momento bailaba con sus niños? Sí, también cantaba. ¿Cómo surgía eso? Por ejemplo, ahí también dentro del español. Y a mí me gustaba decir a veces también
un viernes, por ejemplo, un viernes por allá, cada mes y medio, decir, después de la hora de recreo no hay trabajo. Vamos a disfrutar un momento, alguien que pueda cantar. Usted cante, yo voy a cantar. ¿Qué quieren que les cante? ¿Una canción de la escuela? ¿Una canción del radio? ¿De qué? Que alguien quiere contar un chiste, siempre y cuando el chiste tenga estas características. Que alguien quiere bailar. Se los decía nada más. Se los decía. No lo apuntaba. No lo apuntaba, se los decía. Alguien quiere cantar, va a cantar. Alguien quiere contar un chiste, lo va a cantar. Y ordenadamente, a ver, levante la mano quién va a participar. Y entonces, esa era una especie de descanso de mí también, de las clases y de todo. ¿Algún niño grosero, alguna niña grosera? No, nunca me tocó más que el Celso Vázquez Cornejo. Ajá. Nunca me tocó. Y ya de ahí, ¿por qué ingresa en primaria? Porque dice que está ahí hasta el 88. Porque me cambié el nivel de secundaria. ¿Cómo fue eso? Eso porque el profesor, el director de la secundaria donde mi marido trabajaba, me invitó. Y yo dije, pues yo sí quiero, pero falta que quiera la secretaría, ¿no? Y sí, llevó la propuesta y sí me aceptaron. Y empecé a trabajar yo con grupos, con 4 grupos de primer año. Los 4 grupos eran de primer año de secundaria, que el problema era muy fácil, español. ¿Y la clase de la primaria? Me la convirtieron en 19 horas. Y después me dieron 3 horas y tenía 22 horas. Se ocupan 5 horas para cada grupo. Entonces yo tenía 22 horas, trabajaba 20 con 4 grupos. Y luego me dieron un interinato de civismo. Y después me agregaron grupos hasta llegar al tiempo completo para jubilarme. Me jubilé con tiempo completo. ¿Y las primarias y la secundaria eran del Estado? Del Estado. Ahí en la secundaria, cuando llega, por ejemplo, su primera semana, ¿cómo fue? Agradable. Ya los conocía yo porque en reuniones que había, pues iba con mi marido. Y siempre se encuentra uno conocido de toda la vida, inclusive ahí mismo. ¿Se refiere a los compañeros? A los compañeros. ¿Y la escuela, el nombre de la secundaria? Se llamaba Escuela Secundaria Revolución. Hoy se llama como el director que había, que ya murió, pues Manuel de los Ríos Cárdenas. Sí. ¿Él todavía estaba trabajando ahí? Sí, todavía trabajó. ¿Fue director ahí? Fue director. ¿Por qué bueno, porque su esposo trabajaba ahí, ¿verdad? Sí. ¿Y trabajó en otra escuela? Yo nada más trabajé ahí después. Ahí se jubiló. Me jubilé, pero trabajé allí en el centro de idiomas. Cuando yo estudié en el centro de idiomas, que hice nada más 2 trimestres, me ofreció el director, que era el profesor Eutilberto Rojas Osuna. Me invitó a cubrir un interinato. Yo estaba estudiando a una hora y a otra hora entraba a trabajar con otro grupo, ahí en el centro de idiomas. Y después terminé mis 2 trimestres y empecé a trabajar allí. Y llegué a tener como 4 grupos, pero tenía que trabajar de 7 a 8, porque yo pedí al director, que era amigo de toda la vida, y era mi compadre además, yo empezaba a trabajar en la secundaria a las 8:40, o sea, me alcanzaba el tiempo para desplazarme del centro a la secundaria. Trabajaba yo de 7 a 8 de la mañana en el centro de idiomas y a las 8:40 entraba. Y en la tarde tenía grupos yo en el centro de idiomas de 5 a 6, de 6 a 7 y de 7 a 8. ¿De qué edades eran ellos? La población escolar de ahí del centro de idiomas no tenía edad. Hay profesionistas, diferentes profesionistas, estudiantes de alguna carrera que necesitan, como de leyes, pues por ejemplo, que necesitan redactar, estudiantes de preparatoria, estudiantes de la normal, locutores, licenciados. ¿Usted tuvo algún autor, alguna novela que le haya gustado en su vida? La verdad es que yo fui media floja para leer, eso no pudo mi papá con eso. Mis hermanos, la mayoría son muy buenos lectores. Pues
No recuerdo ahorita, ¿para qué te voy a decir como Aparte Peña de su Nieto? hermana Magdalena, que se dedicó a ser profesora también. ¿Otros Sí, hermanos a qué se dedican? mis hermanos varones son, uno, uno es ingeniero químico, el otro es arquitecto, otro, ya murió uno de mis hermanos, ingeniero civil, y uno es maestro pero nunca ejerció, y dos no estudiaron. Dos estudiaron hasta la prepa, uno era el líder sindical de telefoneros, se quedó a vivir en México. De hecho, los 6 varones vivieron en México. Mis hermanas, 4, 3 de ellas son maestras y uno es ingeniero electricista. ¿En qué se transportaba usted? Camión. En camión. ¿Separaba su vida de docente como se decía? Hay un momento en que decía ya, no soy maestra, en algún momento del día? Pues en mi casa. Pero de todas maneras había que revisar tareas y ayudarles a mis hijos. Tengo 5 hijos. ¿Platicaba usted con ellos sobre...? Sí, si lo requerían, sí. Si no necesitaban, no, yo no me acercaba ni a sus cuadernos. Por ejemplo, al hijo más, al primero, los primeros dos, ¿usted fue como su maestra, les enseñaba? Nada, hasta que no entraban a la escuela. De hecho, mi hija más grande estaba en el kinder, ya en el último año, y un día como en mayo, yo creo ya para salir del kinder ella, de repente yo me doy cuenta que sabe leer sola. Y dije yo, ¿y en qué momento aprendió esta niña? Entonces la tontera más grande que cometí yo es que el día del niño la pasó en el kinder. Y el 10 de mayo estaba recitando en la escuela, el Día de las Madres. La cambié del kinder porque ¿qué iba a hacer la muchacha si ya sabía leer? Fue un error tan grande que nunca tuvo hábitos de trabajo. Trabajó mayo y junio en primero, y cuando entró a segundo que me doy cuenta que la muchacha no sabía escribir, tenía una letra horrorosa, leía muy bonito, pero no sabía trabajar. Y vino ella aprendiendo a trabajar en 6º año, compuso su letra, leía muy bien, escribía muy bonito, trabajaba muy bien, pero hasta 6º año. El segundo me dio lata en que no sabía leer, no aprendió a leer hasta enero. Y ahí yo me lo llevaba a la escuela. Los 3 más grandes estuvieron junto conmigo, me lo llevaba. ¿Fueron sus alumnos? Fueron mis alumnos. Mi hija fue mi alumna en 4º año. Mi hijo, el segundo, no fue mi alumno en primaria, ni el otro, fueron alumnos en la secundaria, en esa misma secundaria. Y cuando mi hijo segundo entró a primero, no sabía leer y la maestra me dijo, es que tú deberías de llevarte, ayudarle en la tarde, enseñarle. No, le dije, yo no lo voy a forzar ni me voy a mortificar. Si él aprende, va a aprender. Y si no, es que no estaba maduro, que repita año. Yo no voy a forzarlo. Siempre les decía yo a los padres de familia que se quejaban de eso, que su alumno no leía ni que el vecino sí leía. Le decía yo, corte usted 5 aguacates, que ya están buenos. Los envuelve en papel periódico, los mete adentro del horno de la estufa, a la semana los saca y verá que los 5 no se maduraron. ¿Por qué? Porque no maduran al mismo tiempo, aunque sea de la misma mata. Igual si los niños pueden tener todos 6 años, pero no leen todos al mismo tiempo. Entonces mi hijo se aprende a leer bien y si no, que repita. En enero aprendió a leer. Este que pasó ahorita es el tercero. También aprendió a leer solo. Pero entonces yo ya no lo cambié del kinder. Al contrario, en primer año había una maestra que yo había conocido cuando yo era niña, porque iba a la casa con mi papá a ver algún asunto y eso. Fui con ella y le dije, mire profesora, mi hijo ya sabe leer, pero lo quiero en primer año. Quiero que aprenda a trabajar. Y viejita, la antigua, me enseñaba a leer esa señora. El caso es que le dije yo, ella le puede ayudar a revisar, usted puede apoyarse en él, porque leía perfectamente y escribía muy bonito, solo. Cuando usted tenía alguna vez tuvo algún problema laboral, ¿Cómo?
algún problema laboral. ¿Cómo que? Un problema de pago que se le tuviera en un momento. Sí, hubo cuando cambié de nivel, cuando cambié de primaria a secundaria, me doy cuenta que me borraron una prestación que se llaman quinquenios, o sea, un aumento que se da cada 5 años. Eso me lo descontaron. Ya no me descontaron, ya no me daban esa prestación. En primaria sí, en cuanto me cambié, entonces tuve que hacer algunos arreglos. En otra ocasión pedí un mes de permiso sin goce de sueldo. Entonces se me suspendieron los sueldos pues, cuando se terminó el mes de permiso que me debía de haber salido, mi cheque no me salió. Y después estuve yendo con alguien que me mandaron para que arreglara eso y nada, hasta que a los 3 meses me regularizaron. Pero otro tipo de problemas no tuve. ¿Los niños de primaria y secundaria encontró diferencias en cuanto a cómo ellos aprendían? No, algo hay de diferente, porque los niños ya en tercera secundaria son niños de 15 años cuando menos, porque puede haber más grandes. Pero no, yo nunca tuve problemas para eso. Pero por ejemplo, el niño de primaria, así en general, ¿dónde digamos usted se puede decir batallar más? ¿En la primaria o en la secundaria? No, a mí nunca me costó trabajo. Yo no puedo decir que tuve un grupo batalloso. No, los hacía poco a poquito, hacía de tal manera que inclusive me decían ahí en la secundaria, ¿cómo te puedes salir? Yo me puedo salir, a de cuenta que estoy ahí adentro. No necesito estar ahí adentro para que trabaje. Se asombraban. Pero yo siempre he dicho eso, un niño que no tiene trabajo es lógico que empieza a gritar, a salirse, a molestar, etcétera, pero mientras tenga un trabajo que hacer, no hay problema. ¿Tuvo algún alumno que tuviese más años que los demás? Sí. Sexto, por ejemplo, la mayoría tenían 6, 7, 8 años y él tenía 13 años. ¿Y en la secundaria? En la secundaria no me tocó tan grande, cuando mucho tendrían 16 años. Yo sé que hay maestros que, por ejemplo, vas a ver la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. Entonces, yo no iba a decirles, Sor Juana Inés de la Cruz, se estudió esto, estuvo aquí por esto. No, hay que investigar. Y me vas a traer un trabajo con lo que tú investigaste. No me vayas a traer la cartita pegada, ni quiero tampoco que me escribas lo que dice la cartita. Entonces, ¿qué? Hacían un equipo, tú que investigaste, pues yo vamos haciendo el trabajo en equipo, pero se armaba un equipo de tal manera que era una manera de que yo creo que jamás se les olvidó eso, porque lo hicieron ellos. Si yo hubiera dicho nada más de leerlo, de escribirlo y copiarlo y ya, no, yo creo que no hubieran sabido nada de eso. ¿Y ahí en la secundaria tuvo algún compañero que le gustaba declamar? Sí, el profesor Juvencio Valle era el declamador y él era el que armaba las poesías corales o ensayaba al que iba a participar de forma individual. Sí. ¿Y que le gustara escribir o después? Yo creo que también escribe. Él. El profesor. A mí también me gusta escribir cuentos. ¿Cómo compartía usted sus cuentos? La verdad es que los cuentos ni las anécdotas no las he compartido. Yo sí compartía poesías porque había maestros que decían, oye, no encuentro una poesía de la Revolución porque tengo tercer año. Ayúdame, hazme una. Yo tengo ahí un compendio. Escribía inmediatamente yo tratando de que hubiera verso, rima, métrica, todo eso. Sí hacía yo a mis compañeros generalmente. Vamos a ver unas fotos. Mira, tengo estas fotos, pero debes de entender, tenía yo más, pero tengo estos plebes que son tan esculcones que
que se han desaparecido. Esta ya trabajaba en la secundaria, fui maestra de ceremonia, no sé de qué, no me acuerdo, pero de esta es. Aquí también fui maestra de ceremonia en un Día de las Madres, en la primaria. Soy yo, aunque no parezca. Esta, porque inicialmente yo en lugar de tesis iba a hacer una que se llama memoria. Y entonces al entrar a primer año, en los primeros días se les aplicaba un test que se llamaba de Lorenzo Filo, para ver qué tanto tiempo le faltaba para aprender a leer. Esto era un grupito de alumnas, ahí estoy yo en el medio. También me gustaba mucho participar, y lo hice yo creo que toda la vida, participar en cursos para maestros. Yo creo que este era sobre la reforma de la lectura que hubo. Este fue uno de mis grupos allá arriba en la anexa. Y este es yo creo que ese fue uno de los viernes que hacía yo Este fue la primera planta de maestros que me tocó a mí. Todo lo recuerdo con mucho cariño, aunque ya varios ya no están entre nosotros. ¿Dónde está usted? Yo, no me parezco, ¿verdad? No, dice mi mamá que yo de sus hijos soy la única que ha cambiado tanto. Que no. Y estos son, esta por ejemplo, esta es de la escuela Paliza. Esta es de allá de la Telhuaiza. Y esta es de la este fue el primer año que trabajé. Estos son 3 grupos diferentes. Este es igual a aquello. Saqué todo un cartón y anduve buscando. No, pero mi hija mayor vive en Finlandia. Y cada vez que viene me esculca y se lleva la que le da la gana. Yo creo que ella ya tiene más que yo. ¿Se acuerda qué grupos son? Sí, primero, todos son primero. Esta es la Ruperto Le Paliza. Sí. ¿Se acuerda de los años? Sí, este fue del 73-74. Sí, me acuerdo. 64. Y este fue el primer año, 65-66. Y este fue como en el... No, este es el primer año. Y este ya fue el segundo año, porque al tercer año ya no se llamó Nueva Creación, se llamó Rodolfo Telhuaiza. ¿El recuerdo más significativo que tiene de ser maestra? De ser maestra. Tuve un grupo de alumnos que fue mi alumnos en cuarto, quinto y sexto año. Esos los veo como si fueran mis hijos, y ellos como si yo fuera su mamá. Estuve enferma, tengo cáncer. Y una de mis cosas más agradables fue que vinieran a visitarme muchos de esos alumnos, de que son mis amigos en el Facebook, de que están pendientes de cómo voy con mi enfermedad, de que me visitan o que se reúnen y me invitan a sus reuniones. Eso es lo que más ha significado para mí a ser maestra. También significa que gracias a, en este caso a mí, muchos de mis alumnos aprendieron algo que jamás se imaginaron que pudieran hacer. Recuerdo una vez siendo mi hermana Magdalena maestra en la normal pues no sé realmente cómo se llama la materia, pero era la maestra que iba encargada de los muchachos a observar. En los programas a veces hay actividades o ejercicios que muchos maestros no hacemos por flojera, yo creo, o porque ve uno que son actividades que no tienen tanto chiste. Entonces mi hermana un día dice que les platicó a sus alumnos, que eran como de tercer año, yo creo que eran, platicando ella en su clase, los alumnos dijeron que trabajar en una mesa redonda no se podía trabajar con niños de primaria y de primer año menos. Entonces yo tenía, después de 12 años de no haber tenido primer año, tuve primer año. Y fue ella, eso significó mucho para mí también.
fue ella a mi salón un día y me dice que si me animo yo a trabajar con esa actividad, me dijo. Ya me dijo que hagan tus niños un adorno para el salón, friso así, adornar todas las paredes, con figuras de humanas hechas con figuras geométricas, pero ahí en una hora. Bueno, le dije, yo creo que sí puedo. Entonces ya sabíamos lo que era triángulo, cuadrado, círculo y rectángulo. Y con esas hicimos muchas figuras, golpeando una pelota, con los brazos para arriba, volteados de diferentes maneras, con papel lustre de colores y adornamos. Después mi hermana me platicó que qué chiste, dice, qué chiste, esa maestra de cuándo les ha de haber hecho ese mismo ejercicio, pero no era cierto. Luego trabajé con ese mismo grupo de primer año, trabajé un día así, llegamos y nos acomodamos en un círculo, las sillas las acomodé yo en círculo. Y yo nada más empecé a decirles que si ellos creían que la manera de cómo nos comunicamos con las demás personas era la misma que hace 500 años, por ejemplo, o 1000 años. Y ya ellos empezaron a discutir y a decir, no, profesora, yo creo que no, que los primeros que se empezaron a comunicar fueron con dibujos. No, decía otro, fueron con los indios, con señales de humo. No, yo creo que no. Y llegamos a nuestros días, no se usaban las computadoras todavía tanto. Llegaron ellos a determinar que el teléfono era lo más moderno, pero pasaron ellos solo, yo ya no intervine para nada. O si acaso alguna pregunta, eso sí se puede hacer. Y eso es lo que decían los alumnos de la normal, que no se podía hacer con los alumnos de primer año. El que ha sido mi hermana fue determinante para yo aceptar eso, por ejemplo, o armar un coro en una hora, un coro con los alumnos. No decían cómo va a ser posible, pero hubo un maestro de música muy conocido aquí que se apellidaba Arechiga, Germán Arechiga se apellidaba, que él en 15 minutos armaba un coro. En 15 minutos un día en mi clase, en mi salón de clases, él armó en tercer año un coro de unos pajaritos, los pajaritos, así se llamaba la canción, en 15 minutos. Y a veces era a 3 voces en media hora lo armaba. ¿En qué año sería eso que lo armó? Ya trabajaba ahí en Anexa, pues haber sido, como tú el tercer año, como en el 78 yo creo, o en el 78. Para mí fue muy... yo, a pesar de que yo no quería ser maestra, yo siempre estuve dispuesta a hacerlo siempre lo mejor que yo creía que era. O sea, yo no me arrepiento de haber sido maestra. Sigo siendo maestra aunque jubilada. Cuando me jubilé en enero del 95, me enfermé. No asimilé. Me hacía falta seguir yendo a la escuela. Me enfermé de gravedad, casi me moría. Tuve unos problemas ¿cómo diré? Me sobrevinieron unas hemorragias muy fuertes, me bajó la hemoglobina 4, me tuvieron que transfundir 6 unidades y tuve que reponerme, me costó 6 meses. Eso fue como de enero a junio. Cuando se empieza el ciclo escolar siguiente, yo ya jubilada, un día de pura casualidad, me encontré a un maestro amigo mío que era director de un colegio que se llamaba Colegio Atenas, el Nicolás Vidales. Me invitó a trabajar con taller de lectura y redacción de primero de preparatoria. Y le dije a mi marido, ¿sabes qué? Yo creo que voy a trabajar, aunque sea un ciclo escolar, porque no me encuentro todavía quedarme todo el día en mi casa, hacer desayuno para todos, estar aquí a la hora de la comida, revisar tareas y el lavadero y esto. No, yo no soy mamá de tiempo completo ni mujer de tiempo completo. Tengo que paso a paso asimilar.
y empecé a trabajar y él tenía implementado unos programas como lo de las prepas abiertas. En 3 meses, de septiembre a diciembre, tenía que yo terminar el programa de talleres de lectura y redacción de un ciclo escolar, con todo lo que yo pidiera a mi disposición. Cámaras, pantalla, televisiones, libros, los libros que yo pidiera, las mesas determinantes para poder trabajar en equipo. El material que yo pidiera me lo proporcionó y trabajé 3 meses. Pero entonces ya me sentí mejor y le dije, me ofrecía después primero de secundaria y le dije, no, ya no quiero. Hasta ahí terminó todo. Pero vuelvo y me vuelvo a enfermar. No, le dije, pues yo creo que no me debía de haber fumigado, decía mi papá. Entonces empecé a trabajar, trabajé 3 ciclos escolares en una oficina de una supervisión como auxiliar técnico. Entonces era yo lo que me encargaba y me gustó mucho, pero yo creo que ya mi hija más chica tenía apenas como 9 años, mi hija más chiquita. Y entonces ya con 3 años que trabajé, porque me tocaba, por ejemplo, me tocaba impartir cursos, organizarlos, hacer los exámenes para la zona escolar, participar en cursos y realizar los concursos, me tocaba todo eso, me gustaba mucho a mí la cosa del micrófono. Entonces trabajé 3 ciclos escolares y de repente dije yo, creo que ya está bueno. Voy ahora sí, a mis 2 hijas más chicas, una tenía 9 y la otra 11. Dije yo, no, yo creo que ya está bueno. Me voy a dedicar de lleno a mis 2 plebes estas. Y vivía yo a cuadra y media de la escuela Anatolio Ortega, que está por la Victoria. Y ahí tenía yo a mis hijas. Y la más chiquita no se aguantaba. Entonces tenía que estar checando yo, ir en la hora de recreo a ver qué onda y todo. Fractura así una pierna, pues con más razón me llevaba. Y empecé a ver y hasta hacer metiche. Mi director era mi amigo. Y me llevaba y la profesora, para que la pudiera soportar más a mi hija, yo le llevaba desayuno a las 10:30 de la mañana, porque ella trabajaba en una secundaria y no le alcanzaba a ir a su casa a comer de mediodía. Entonces yo a las 10:30, a las 11 de la mañana le llevaba comida. Yo con el afán de que mi hija, que no se aguantaba, decía yo, me la va a estar regañando cada rato, a pesar de que yo, mira hija, si la profesora dice que así, quédate por favor. No entendía. Se fracturó una vez una pierna y fui a verle jugando fútbol con todo y muletas. No, decía entrevista, no sé qué va a hacer. Fui presidenta de la Sociedad de Padres de Familia entonces, y eran 3 años. Y ya como que dije yo, bueno, no estoy tan desprendida de la escuela, ya está bueno. Ya asimilé por fin. ¿Su esposo, él, en qué escuelas estuvo? No, él no estuvo en tantas escuelas. Él trabajó en la primaria cuando llegó aquí, empezó a trabajar en una primaria y en la secundaria al mismo tiempo y en una nocturna, no nos veíamos casi. Después, cuando se creó el SECAM por ahí en el 78, él fue su director, un maestro Eiras, Jesús Ángel Eiras, era el director, que era amigo de nosotros y compadre, de la misma generación. Y después de eso, trabajó, le dieron horas en una secundaria federal, trabajaba en la mañana en la del Estado y en la tarde en la federal. Y después, siendo director de educación, el profesor Jerónimo lo pasó comisionado en el departamento de secundarias. Trabajó ahí como 6 años. ¿Cómo se llama él? Gilberto Medina Ochoa. ¿Gilberto qué? Medina Ochoa. Él trabajó ahí comisionado, duró 6 años, regresa él a trabajar a la secundaria después de esos 6 años y hubo un problema era una zona muy conflictiva, la Federal 6 para allá, para el rumbo del Iste, por allá, y causa un alumno que expulsaron
él tuvo problemas con él y un día lo amenazó y de hecho yo creo que lo hubiera matado. Le tiró con una piedra a la pasada del carro, pero le tiró, y dice mi marido, es que no sabe que a los huicos, a las cachoras, hay que tirarle la piedra adelante, porque si no, no le das. Entonces él, cuando iba pasando con el carro, le tira la piedra, pero rompe el vidrio de atrás y la piedra quedó en el asiento de atrás. Me hubiera dado Yo trabajé 3 años ahí y sí tenía plebes así, que son... Así como en la escuela. En la Federal 6. Ah, pues ahí trabajó él, ahí se pensionó. Él ya no quiso volver. Entonces sacó sus cuentas y dijo, no, tengo tantos años, me van a pagar tanto, mejor me puse en pensión. ¿Usted nunca tuvo un problema así? No, yo nunca tuve problemas. No. Sí. No, a lo mejor yo nunca fui directora ni subdirectora, pues. Fui auxiliar técnico yo ahí en la escuela secundaria por una temporada, porque Juvencio, el maestro esa que le digo, tenía un hijo enfermo, tenía cáncer el niño, y el último año de vida del muchacho pidió licencia a él porque era un ir y venir a México. Y entonces me descargaron los grupos, me dejaron nada más 3 grupos y pasé como auxiliar técnico. Estuve trabajando ahí los últimos años que trabajé. Pues muchas gracias, maestro. Por nada.